gracias. Bueno, la idea que, muchas gracias a todos, a la unidad y a ustedes por estar presentes. La idea es armar esta presentación entre Hugo, Silvia y yo para poder mostrarles, digamos, con las diferentes visiones, un poquito lo que es el contenido y que ustedes se lleven una idea más clara de lo que es el Consejo de Planeamiento Estratégico. La que sigue, por favor. Primero, y a modo de resumen, les quiero mostrar este slide que siempre la mostramos nosotros cuando desarrollamos los talleres de participación, los talleres interdimensiones, que tienen que ver más que nada cuando realizamos los planes estratégicos. Es una especie de resumen donde le mostramos y también refrescamos a los participantes de las organizaciones lo que somos, digamos, y hacia dónde queremos ir. Principalmente, primero, un consejo consultivo. Somos un consejo consultivo que propone ideas y propuestas innovadoras y creativas. Nosotros tenemos claro que las áreas de gobierno, los legisladores tienen gabinetes, asesores, donde el día a día están trabajando sobre las problemáticas de coyuntura. Nuestra misión es justamente proponer ideas que no sean las que día a día están ellos planteando, sino que sean innovadoras. Para eso trabajamos con propuestas y tendencias mundiales que obviamente la trasladamos a la ciudad de Buenos Aires y pensadas a mediano y largo plazo. Toda esta cantidad de palabras, digamos, que ustedes ven ahí, se resumen en lo que es el pensamiento estratégico. Un pensamiento que tiene que ser integral, de todas las temáticas, con toda la mirada de la ciudad de Buenos Aires, que abarque toda la ciudad de Buenos Aires, que obviamente sea participativa y que aparte tenga una visión a mediano y largo plazo. La forma en que nosotros tenemos para poder desarrollar esas, uno de los productos que nosotros tenemos son los planes. Los planes es una herramienta que nosotros tenemos para poder justamente modificar esa realidad, torcer esa realidad, esa problemática y llevarla a la ciudad que nosotros queremos, a la ciudad que proponemos a futuro. La que sigue, por favor. Esta es una clasificación que a mí me gusta mostrar, que la he trabajado en relación a la institucionalidad de la participación. Adriana Rothman, que es una docente investigadora del Instituto del Conurbano, de la Universidad General Sarmiento, plantea 5 ítems particulares que es una de las tantas clasificaciones que hay de los instrumentos de participación. Por un lado, en el ítem primero habla de los actores y los sectores involucrados. Esto lo divide en 3, por más que reconoce que no son homogéneos entre sí, donde está Estado, sociedad civil y sector privado. Claramente el Consejo de Planeamiento tiene actores de la sociedad civil que lo integran. El segundo ítem habla sobre la escala territorial donde actúan, la local, la regional y la nacional. Nosotros actuamos sobre la escala local, sobre toda la ciudad de Buenos Aires, e inclusive uno podría pensar que se puede incluir una escala también barrial, donde hay mucha participación a nivel barrial en los diferentes barrios o comunas. Pero nosotros, el Consejo de Planeamiento Estratégico, el COPE, como lo llamamos, toma lo que es lo local. La tercera instancia lo agrupa en 2 ítems particulares, uno que tiene que ver con los procedimientos participativos, donde habla de encuestas, audiencias públicas, iniciativa popular, referéndum, y por otro lado lo que son los órganos participativos. Acá están los consejos consultivos y las comisiones. Nosotros claramente somos parte de los órganos participativos. El cuarto ítem, y para mí el más importante en esta clasificación, tiene que ver con el momento en que nosotros participamos del ciclo de las políticas públicas, del ciclo de la gestión de las políticas. Está primero en la formulación, después habla de la implementación y ejecución, y después de lo que es la instancia de evaluación y control de las mismas. Nosotros trabajamos en el primer momento como un consejo consultivo en la formulación y la generación de esas políticas públicas. Y por último, y eso es importante saber el momento porque es el espacio, digamos, delimita el espacio que tienen para moverse los actores sociales que participan en ese momento de la gestión. Y por último, el quinto, que tiene que ver con la intensidad de participación, donde está baja, media y alta, sobre todo pensando en cuál es la actividad que desarrolla ese actor social. Cuando hablamos de una intensidad baja, tiene que ver que son solamente receptores de las políticas, una intensidad media cuando son mecanismos de consulta, digamos, generación de propuestas, y la intensidad alta es cuando no solamente son consultados, sino son parte y participan en las decisiones
y en las ejecuciones de esas políticas. El Consejo de Planeamiento Estratégico es de una intensidad media de participación. La que sigue, por favor. La siguiente. Gracias. Bueno, nosotros como Consejo tenemos diferentes misiones y funciones y, digamos, formas de trabajar. Por un lado, tenemos iniciativa legislativa, después Hugo lo va a explicar bien en lo que es el artículo 19 de la Constitución. Iniciativa legislativa quiere decir que somos como un diputado más. Ahí podemos nosotros trabajar en proyectos de ley. Otra de los productos que podemos hacer son recomendaciones del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y la tercera, y una de las más importantes, es el desarrollar planes estratégicos. Con más de 20 años de trayectoria del Consejo de Planeamiento Estratégico, se realizaron diferentes planes. El primero es el Plan Estratégico Buenos Aires 2010, que se desarrolló en el 2004. Luego, en el 2010, se actualizó con el Plan Estratégico Buenos Aires 2016, con una perspectiva metropolitana, donde ya acá se incluyó a los municipios del AMBA. En el 2013 se hizo un plan sectorial, el Plan Estratégico para el Puerto de Buenos Aires. La siguiente, por favor. Y ya en el 2016 se empezaron a generar otros planes donde se le agregaron ciertos condimentos, a mi entender, que enriquecen la formulación y la construcción de estos planes. Por un lado, se agregó lo que es la segunda P, digamos, nosotros los llamamos a nuestros planes los P. Si la segunda P de participativo se agregó al nombre. Y esto tiene que ver con, fundamentalmente, cómo se construyen nuestros planes. Primero, porque nosotros no somos los únicos que hacen los planes estratégicos en la Ciudad de Buenos Aires. Hay planes estratégicos del Poder Ejecutivo en forma general, pero también cada ministerio desarrolla un plan, inclusive puede haber planes estratégicos de diferentes áreas dentro del ministerio, y nosotros queríamos diferenciarnos de esos planes del Poder Ejecutivo porque estos planes los desarrollan las organizaciones de la sociedad civil. Pero cuando uno habla de un plan estratégico, ya de por sí en la definición es que tiene que ser construido de forma participativa. Pero en este caso no es que se suman a la construcción de un área de gobierno, sino que lo hacen las mismas organizaciones. Inclusive, más allá del Poder Ejecutivo dentro de la Ciudad de Buenos Aires, si uno empieza a estudiar los planes estratégicos de los gobiernos locales, se va a dar cuenta que un área de gobierno, que puede ser un área de planificación, o suele ser la jefatura de gabinete, realiza el plan e invita a las organizaciones a participar en diferentes momentos, digamos, con toda la suerte en todo el proceso, pero sino en un momento particular del proceso de planificación. En nuestro caso, como dije, es diferente, lo realizan las organizaciones e invitan a una o varias áreas de gobierno a participar o a intercambiar la información para poder, digamos, que sea suministro para la realización de nuestro plan. En el 2017 se realizó el PEP Buenos Aires 2035, que consta de 3 cuadernos, el cuaderno 1 y 2, que tiene que ver con la fase de análisis y diagnóstico. Ahí, como ven, el cuaderno 1 está detallado de la forma en que nosotros trabajamos dentro del Consejo, que es por medio de dimensiones. El cuaderno 1 está el diagnóstico de la dimensión institucional, la social y la económica. En el cuaderno 2, la dimensión física, metropolitana, dimensión género y el grupo de trabajo de discapacidad. Y después el cuaderno 3 ya detalla la fase propositiva, todo lo que es la construcción de escenarios, el escenario actual, el escenario visión hacia donde queremos ir, escenarios alternativos, y todo lo que son ejes, lineamientos, propuestas de actuación, acciones, metas, indicadores. En el 2018 se realizó el cuaderno 4 del PEP cultural, que también consta con diferentes ejes y lineamientos, y actualmente estamos desarrollando el PEP para el desarrollo económico y la innovación social Buenos Aires 2035. Siguiente, por favor. Ciertos principios que nosotros tenemos todo el tiempo frente a nosotros y con los que nosotros nos manejamos para la construcción de estos planes. Primero y fundamental, la participación y el consenso. El consenso de las organizaciones justamente para generar, para diseñar las políticas públicas. Piensen que hoy son 208 organizaciones del Consejo, hay cámaras, hay consejos profesionales, hay sindicatos, organizaciones de sociedad civil, fundaciones, partidos políticos, donde muchos de ellos tienen diferentes pensamientos, algunos contrapuestos, y todos están sentados sobre la mesa para trabajar y diseñar políticas públicas. Todo ese proceso de trabajo tiene que salir cuando uno tiene un documento final por consenso. Eso obviamente
es costoso, trae, digamos, aparejado muchas discusiones y mucho tiempo, pero lo bueno es que ese producto, una vez que sale del COPE, tiene un aval y una legitimidad de un montón de organizaciones atrás que están de acuerdo con eso que se produce. Otro tema importante es que el plan está articulado con los planes de gobiernos sectoriales. Esto que decíamos, lo trabajamos desde las organizaciones, pero tenemos contacto ida y vuelta con lo que está desarrollando el Ejecutivo. Ahí es una parte fundamental de nosotros, la unidad de coordinación, que somos el apoyo técnico y logístico al Consejo de Planeamiento Estratégico. Después que tiene una mirada integral o sectorial, de acuerdo al plan que uno viene desarrollando, con una visión de futuro a largo plazo. Justamente, como les explicaba antes, los primeros planes tuvieron un horizonte de 6 años. A partir del 2016 empezamos a trabajar con planes más largos, a largo plazo, de 17, 18 años. Y frente a eso, creamos que ese plan sea dinámico y flexible, que pueda, digamos, para que pueda ser revisado, corregido y actualizado, debido al gran plazo, a los grandes, digamos, tiempos que tenía que tener ese plan. Justamente, digamos, sin pensarlo, obviamente, con esta situación hoy de pandemia, uno lo que pensó hace 1 o 2 años se tiene que ver modificado. Y para que eso se lleve adelante fue otra de las cuestiones que agregamos a los planes a partir del 2016, que vienen con propuestas concretas, medibles, que puedan ser evaluadas y monitoreadas. Tienen metas, más allá de lo que siempre tenían, que eran ejes, lineamientos y acciones. Nosotros incorporamos metas con diferentes años e indicadores que puedan ser después medidos para evaluar cómo va funcionando esa meta y cómo se va expresando en el territorio. La siguiente, por favor. Bien, un poquito de metodología de cómo trabajamos nosotros cuando estamos con las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos instrumentos y herramientas de lo que es la planificación estratégica, la prospectiva estratégica y la planificación urbana. Y esto tiene que ver más que nada en lo que es la conformación hoy del equipo de la unidad de coordinación, el equipo técnico de coordinadores, que tenemos estas diferentes líneas de trabajo en lo cual nosotros nos especializamos durante toda nuestra parte profesional. Hay cuestiones que tienen que ver con lo estratégico, obviamente de visión a futuro, de un horizonte, construcción de escenarios, matriz FODA, árbol de problemas, todo esto vienen de diferentes líneas de trabajo. Otra de las cuestiones importantes para nosotros es que nos apoyamos sobre todos los organismos e instrumentos internacionales de referencia, que tenemos documentos al alcance de la mano, la Agenda 2030, ONU y todas sus diferentes versiones en ONU Habitat, ONU Mujeres, la CEPAL, las redes de ciudades, CGLU y Mercociudades. CGLU es Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, y Mercociudades son 2 redes de ciudades donde intercambiamos conocimiento y experiencias con un montón de ciudades, donde nosotros ahí somos coordinadores de las áreas temáticas de planificación estratégica, después el BID, Banco Mundial, digamos, un montón de organismos donde nosotros nos apoyamos para ver las experiencias que se están desarrollando en el mundo y después sí trabajarlas a nivel de la Ciudad de Buenos Aires con nuestras propias problemáticas. Después en el centro figuran una cantidad de pasos en el proceso en los cuales trabajamos, tendencias mundiales, el diagnóstico por temáticas, la matriz FODA, factores de cambio, la elaboración y construcción de escenarios participativos, el plan de acción con todas las propuestas que contienen esos planes de acciones, y después lo que es evaluación y monitoreo. Y nos apoyamos sobre todo en los 4 pilares del desarrollo sostenible: la inclusión social, el crecimiento económico, el equilibrio ambiental y el acceso universal a la cultura. Y por otro lado, en los 17 objetivos del desarrollo sostenible. La que sigue, por favor. La siguiente, por favor. Gracias. Acá seguimos con lo que es metodología de trabajo y un poquito le expliqué cuando hablábamos de lo que es la fase de diagnóstico del PET. Nosotros trabajamos en reuniones de dimensión institucional, económica, social, física, metropolitana, género y discapacidad, que tenemos programadas una reunión mensual y muchas veces suelen ser 2 o 3 de acuerdo a cómo venimos trabajando. Después mesas de trabajo específicas. Esto tiene que ver, por un lado, por alguna temática en particular, o porque invitamos a un referente que tenga conocimiento sobre una temática, o también para desarrollar un proyecto de ley. Muchas veces hay proyectos de ley que no solo están, digamos, que no solo intervienen organizaciones de una dimensión particular, entonces realizamos mesas específicas de trabajo donde 2 o 3 dimensiones trabajamos en conjunto para sacar adelante ese proyecto de ley o recomendación al Ejecutivo. Los talleres participativos interdimensiones, que suelen ser talleres
para la realización de los planes, donde están todas las organizaciones de todas las dimensiones trabajando en conjunto. Por ejemplo, es la foto de arriba a la izquierda, donde se trabaja por diferentes mesas, se puede dividir por temáticas o por ejes a trabajar, y también seminarios donde invitamos referentes, pero con el objetivo de que lo que están mostrando nos sirva a nosotros como insumo, ya sea por ese material o por la temática, para justamente desarrollar uno de los productos que nosotros tenemos que llevar adelante. Y en el centro, como estamos ahora, con un montón de reuniones que desde marzo nos adaptamos a esta nueva forma de trabajar, vía Zoom o Meet, en lo que son las reuniones online. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Y ahora metiéndonos un poquitito en lo que son los planes, muy por arriba, ahí estuve viendo que hubo preguntas y Patricia estuvo respondiendo. Todos nuestros planes están en la página del COPE, ustedes se ven ahí, los pueden navegar y pueden bajar. Este es el PEP Buenos Aires 2035, que tiene 5 ejes estratégicos: Buenos Aires autónoma, descentralizada y participativa, Buenos Aires accesible, equitativa e inclusiva, Buenos Aires ecológica, Buenos Aires metropolitana y Buenos Aires competitiva. Después tiene 24 lineamientos, 96 propuestas de actuación, acciones, metas, indicadores, como les estuve contando, y lo más importante es que pudimos nosotros articular, relacionar los 17 objetivos de desarrollo sostenible con algún que otro lineamiento o propuesta de actuación, pero los 16 están de alguna forma tocados en nuestro plan. Siguiente, por favor. Después, el Plan Estratégico Participativo Cultural, que tiene 3 ejes, y más que nada para que ustedes sepan que nosotros tomamos la cultura como lo toma CGLU, por un lado como un fin en sí mismo, el arte, la música, la literatura, pero por otro lado también como un medio para llegar y lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Un eje es la cultura como medio de la sustentabilidad social, la mejora de la resiliencia dando respuestas basadas en la cultura, y la cultura en la gestión para el desarrollo sostenible. Tiene 13 lineamientos, 50 acciones, ahí lo ven ustedes en la presentación, y también lo importante es que hay 11 lineamientos en concordancia con los ODS. No hay ningún ODS de cultura, concretamente, pero sí muchas de las metas de diferentes ODS tienen relación o con la cultura en sí mismo o como un medio. La siguiente, por favor. Y el plan que hoy estamos desarrollando, ¿sí? El Plan de Desarrollo Económico e Innovación Social, donde tomamos a la gobernanza como pilar para concretar ese desarrollo y esa innovación, con foco en ambiente, género y tecnología. En esto estamos trabajando en este momento, visualizamos y logramos ver que hay 3 sectores estratégicos para desarrollar o para seguir profundizando que tiene la Ciudad de Buenos Aires, con esta mirada también metropolitana, ¿no? Ya la ciudad a partir del 2010, con ese plan Buenos Aires 2016, obviamente nosotros trabajamos con el AMBA, con esa mirada, tenemos una jurisdicción en la ciudad, pero tenemos esas propuestas con la perspectiva metropolitana, pensando en ambiente, género y tecnología, y con 3 sectores estratégicos fundamentales: la economía circular, la economía del conocimiento y la economía del cuidado. Y todo eso se vuelca en 3 ejes que tienen que ver con diferentes procesos, donde está la formación, el empleo y la producción. Siguiente. Y última. Y esto un poquito me gusta siempre ponerlo para que ustedes se lleven de alguna forma lo que es el Consejo de Planeamiento, que después van a sumar con la exposición de Hugo y la experiencia que tiene Silvia para darles. Primero, principal, bueno, Mafalda, ¿no? Lo importante que es ella, una genia que dice, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Lo urgente es la coyuntura. Hoy por hoy estamos trabajando en medio de la pandemia, el plan que estamos desarrollando justamente lo estamos modificando y actualizando lo que es el escenario actual por la pandemia, y para después poder modificar también nuestro escenario futuro al cual queremos llegar. Pero bueno, para nosotros sabemos lo que es urgente, pero para nosotros lo importante es la planificación, y la planificación estratégica. Y estos son uno de los puntos importantes a tener en cuenta en el Consejo de Planeamiento Estratégico, que es la participación y consenso entre los actores, la incorporación de los ODS, una mirada integral con visión compartida del futuro de la ciudad. Nosotros desarrollamos planes abiertos y flexibles que puedan ser actualizados, y sobre todo, nosotros trabajamos con una ciudadanía que es consciente y comprometida sobre las problemáticas urbanas. Siguiente.
Bueno, muchas gracias y espero que con la sumatoria de las 3 presentaciones se lleven una idea detallada de lo que es el Consejo de Planeamiento Estratégico y COPE. Muchas gracias. Yo lo único que les voy a resumir a ustedes es la razón de ser del Consejo de Planeamiento Estratégico y también la razón de ser de la participación ciudadana. Los expositores anteriores, tanto Manuela desde la Subsecretaría de Participación Ciudadana como Yamil desde el COPE, nos han dado un panorama del ejercicio de la gestión, del ejercicio de la participación ciudadana a la que todos debemos tener acceso y a la que todos tenemos acceso. Pero esa participación existe de casualidad como no existe de casualidad el COPE. Tiene sus antecedentes y a esos antecedentes es lo que les voy a dar un pequeño pantallazo, quizás un poco aburrido para algunos, porque es un poco de historia, pero es la historia nuestra y es lo que nosotros debemos saber con una premisa a la cual algunos que me conocen yo la tengo siempre por delante. A ver, siempre debemos estar como ciudadanos con la Constitución en la mano. Por favor, la primer placa. Gracias. Los antecedentes y fundamentos de la existencia del Consejo de Planeamiento Estratégico no surgen exclusivamente de la Constitución de 1996, surgen de la Constitución Nacional de 1994. ¿Por qué digo esto? Debemos situarnos en el concepto de los años 90. Algunos que tienen años como yo lo recordarán, los más jóvenes quizás no. Tuvimos un pacto entre distintas fuerzas políticas, gobiernos del presidente Menem, hubo un pacto entre el peronismo y el radicalismo, el pacto Menem-Alfonsín, el famoso pacto de Olivos. ¿Qué consagró ese pacto de Olivos? La reforma de la Constitución de 1994. Y esa Constitución de 1994 se intentó reformar por presión de las fuerzas políticas, por la participación popular, exclusivamente en ese momento a través de los partidos políticos, que se logró entre los distintos artículos la consagración del artículo 29. Ese artículo 129, perdón, el artículo 129 de la Constitución Nacional, ni más ni menos, dijo, la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo. Es decir, ahí nació el principio de la consagración de la autonomía de la ciudad que ya pasaron más de 20 años y todavía quizás la seguimos discutiendo en algunos aspectos. Pero el nacimiento de la autonomía de la ciudad, el nacimiento de un artículo expreso en la Constitución Nacional, dio un giro importantísimo en la consolidación de la democracia que ya la veníamos disfrutando de 1983 con los avatares de la política argentina que ya conocemos. Todo fue distinto a partir de ese momento. ¿Por qué? Cambiaba absolutamente la forma de elegir al jefe de gobierno. No iba a ser más un intendente elegido por el Poder Ejecutivo. Iba a ser un jefe de gobierno porque había una ciudad autónoma que necesitaba tener elecciones para el jefe de gobierno. Es decir, necesitaba reforzar la democracia porque de hecho ya se estaba funcionando como capital de la nación, pero con un montón de prerrogativas que estaban de hecho pero no estaban formalmente escritas. Ese podrá, la ciudad tendrá un régimen autónomo, era un régimen autónomo con facultades propias. Esas facultades, ¿a dónde ha llevado a la política de entonces? A que necesitaba la ciudad una constitución. O sea, no podía tener facultades propias si no tenía una normativa, una ley fundamental, como tiene la nación, la Constitución Nacional, que rija absolutamente todos los derechos de los ciudadanos. Esa Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existía con un paso previo. Ese paso previo fueron los convencionales constituyentes de 1996. Se constituyó una convención constituyente, hubo elecciones, en 1996, el 1 de octubre, finalmente esa convención constituyente dictó
proclamó, consagró, como le quieran llamar ustedes, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y tenemos algo muy interesante para comentarles. Los convencionales constituyentes debatieron exhaustivamente cada uno de los artículos que dieron nacimiento también al artículo 19, que es el Consejo de Planeamiento Estratégico, pero a muchos otros, en donde se consagraban derechos y garantías, derechos de participación, participación popular, participación de los ciudadanos en las deliberaciones, en el gobierno y en un sinfín de actividades que iban a estar plasmadas en distintas organizaciones de los gobiernos posteriores que han venido, que no sucedía anterior a la Constitución. Entre los convencionales constituyentes que han sido los pilares del articulado de la Constitución de la ciudad, tenemos con nosotros, que va a exponer posteriormente, Silvia Collins. Y lo quiero destacar fundamentalmente porque Silvia Collins, que en este momento preside el Consejo de Planeamiento Estratégico, ha sido interesantísima la experiencia y ha sido enriquecedor inclusive para todos nosotros también, que hoy podamos contar con alguien que desde haber sido convencional constituyente y haber expresado ideas para la creación del Consejo de Planeamiento Estratégico, está en este momento al frente de su ejercicio. Luego vamos a explicar el artículo 19 de la Constitución, pero está al frente del Consejo de Planeamiento Estratégico, también al frente de una comuna, como han indicado antes, y son dos formas de expresión y de participación popular absolutamente rescatables y en donde tenemos la experiencia directa y viva de cómo se está ejerciendo. Luego lo vamos a escuchar a Silvia. Lo único que quería, y esto se los quería leer directamente desde los convencionales constituyentes de la época, un párrafo de la exposición del convencional Oscar Chuberov, que algunos lo recordarán, ha sido bastante polémico, rector de la UBA durante 16 años, pero se los quiero leer textualmente porque es muy interesante y ahora les voy a explicar por qué. Lo que estamos propiciando, insisto, es que el Estado se haga responsable de tender la mesa en torno de la cual los actores relevantes de la sociedad civil y el propio Estado puedan formular las preguntas pertinentes y encontrar las respuestas que sirvan como consenso, como acuerdo de todos ellos, como denominadores comunes de un conjunto de políticas que serán las de Estado, de la ciudad para un tiempo determinado. Nos están marcando que el Estado no va a ser más ajeno a las decisiones de la ciudadanía. Va a haber un ida y vuelta. Nos está diciendo que va a haber consenso. Y también nos está diciendo para un tiempo determinado. Ese tiempo determinado es para el Estado. El Estado pasa, los gobiernos pasan, perdón, el Estado permanece, las instituciones permanecen. Y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires la tenemos aunque cambien los gobiernos. Por favor, la siguiente placa, por favor. Organizaciones de la sociedad civil versus partidos políticos. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa este concepto? Y es justamente todo lo contrario a lo que se expresa. No son organizaciones de la sociedad civil. La anterior, por favor. No son organizaciones de la... gracias. No son organizaciones de la sociedad civil versus partidos políticos. Son organizaciones de la sociedad civil con los partidos políticos. Y ese es el pilar de lo que ha sucedido en el desarrollo político de nuestro país. Recordemos también, y quizá los aburro con un poco de historia, en el 2001 la frase popular que ha quedado, el que se vayan todos, porque la hegemonía la tenían los partidos políticos en las deliberaciones, surgieron asambleas populares y los partidos políticos no es que han dejado de tener preponderancia, porque es el único canal posible para elegir nuestros candidatos, sino que ha aceptado participar con las organizaciones de la sociedad civil.
En aquel momento se llamaban, o se les decía ONG, organizaciones no gubernamentales, que es exactamente lo mismo. Y este es el concepto que quiero que rescatemos. Organizaciones de la sociedad civil versus partidos políticos, no, con los partidos políticos. Y así está determinado en el artículo 19 de la Constitución. Por favor, la siguiente. Ahora sí. Y vemos el artículo 19. El artículo 19. Ustedes lo van a ver que está con distintos colores en su grafía. ¿Por qué? Porque quiero destacarles los distintos conceptos y la riqueza que tiene la incorporación de este artículo dentro del texto de la Constitución de la ciudad. Tiene iniciativa legislativa. El Consejo de Planeamiento Estratégico tiene iniciativa legislativa. Esto es, tenemos un consejo formado con distintas organizaciones, en este momento son 208, 210, si no me equivoco, 208 creo, y esas organizaciones expresan toda su voluntad en un proyecto de ley o en una recomendación, como ya lo ha indicado antes Yamil. Esa posibilidad de tener iniciativa legislativa, ¿en qué nos convierte? Eso lo vamos a ver en la placa siguiente, pero no importa, en un legislador más. Y eso nos da la facilidad de intervenir directamente en el gobierno, en las deliberaciones y en lo que necesitamos para la ciudad desde una organización. Tiene una particularidad también la construcción de este artículo 19 en la Constitución. Está presidido por el jefe de gobierno. En este momento, Horacio Rodríguez Larreta está haciendo honor a la presidencia del COPE porque ha instaurado en la forma de hacer política en la ciudad lo que muchos conocen con el método Larreta, y la primera expositora, Manuela de Participación Ciudadano, nos dio un pantallazo del ejercicio de esa participación popular. Esa comunicación directa con los vecinos es una de las formas que se está ejercitando y tiene su aval en la Constitución. En otro color tenemos los distintos sectores que tienen cabida dentro de ese Consejo de Planeamiento Estratégico. Esos sectores, el trabajo, producción religiosa, culturales, partidos políticos. Y ahí es lo que les decía anteriormente. Los partidos políticos son uno más. No tienen ninguna hegemonía en la hora de presentar proyectos o debatir ideas. Es uno más que ayuda a fortalecer el sistema democrático. ¿Para qué? En el caso del Consejo de Planeamiento Estratégico, para poder desarrollar planes estratégicos, que como bien lo explicaba Yamil, ha explicado su metodología y su técnica, estamos desarrollando planes estratégicos consensuados. Y esto luego Silvia nos va a explicar muy bien, que es el artífice de lograr los consejos dentro del Consejo de Planeamiento Estratégico. Y algo fundamental a ello. Todos los que participan en el Consejo de Planeamiento Estratégico lo hacen honorariamente. Y esto le da un valor distinto a este tipo de instituciones dentro de lo que sería el ejercicio democrático en una ciudad. En la segunda parte de esta placa está mencionada la Ley 310, que, claro, una vez que la Constitución dijo el Consejo de Planeamiento Estratégico tal cosa, y tenemos que definirlo, tenemos que reglamentarlo, tenemos que darle directamente la letra de cómo va a funcionar, qué es el Consejo de Planeamiento Estratégico. La lectura de la Ley 310 es muy clara. Y la autoridad de aplicación de esta Ley 310 es la unidad de coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico a la cual yo pertenezco. ¿Podemos seguir con la próxima? Como les decía antes, y también lo ha indicado en un momento Yamil. Banca 61. Recordemos, Banca 61 porque la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 60 bancas, 60 legisladores. Nosotros, como tenemos iniciativa legislativa, tenemos proyectos de ley para poder presentar recomendaciones, somos la Banca 61 en la jerga, en la práctica. Son proyectos de ley que se debaten por consenso, se mandan a la legislatura y luego tenemos la posibilidad, las organizaciones que participan en el COPE, en el Consejo de Planeamiento Estratégico, de participar directamente
directamente en el debate en las comisiones y defender el proyecto que ha salido de este Consejo de Planeamiento Estratégico. Y hay tres cuestiones importantes. Una ya la dije, que es el consenso, o sea, todas las resoluciones de cada proyecto, cualesquiera sean, con la libertad absoluta en que se presentan, siempre, por supuesto, tratando de mantener el concepto de estratégico que debe primar en todos los proyectos de ley y recomendaciones, se hace por consenso. Pero este consenso tiene en cuenta dos cuestiones fundamentales: perspectiva metropolitana y perspectiva de género. De perspectiva de género seguramente Silvia Collin les va a dar mayores detalles. De perspectiva metropolitana, esto es, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertenece al AMBA, al área metropolitana. Todos nos enteramos en este momento que pertenecemos al área metropolitana o que es el AMBA a través del COVID. O sea, el COVID-19 también nos ha traído a poder entender por qué debe haber políticas con consenso entre el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la ciudad, porque nosotros pertenecemos al AMBA, al área metropolitana, y nada de lo que se hace en la ciudad puede ser ajeno al AMBA. Por favor, la próxima. ¿Por qué quise traer Consejo de Planeamiento Estratégico? La imagen que van a tener cuando ustedes busquen en Internet, aquí van a encontrar lo que he dicho yo, lo que dijo el otro expositor, toda la jurisprudencia que podamos tener, toda la legislación, todos los archivos, todo el funcionamiento del COPE. Cuando busquen ustedes Consejo de Planeamiento Estratégico Buenos Aires.gov.ar/COPE, van a ver esta imagen y ahí van a poder bucear y encontrar lo que necesitan. Y van a encontrar una novedad en esta última etapa, y esto es absolutamente nuevo y novedoso para todos. La unidad de coordinación lleva adelante el registro de las organizaciones que están ingresando al COPE. Ese registro impone una serie de requisitos y, como bien nos decía Yamil, son organizaciones que tienen su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque nosotros estamos haciendo planes estratégicos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero ese registro, en el cual la unidad de coordinación lo lleva adelante e impone determinados requisitos, que son requisitos legales, ha tenido una variante muy interesante ahora. Hemos también llegado a poder incluir organizaciones observadoras que nos sirven como consulta. Observadoras, ¿por qué? Porque no cumplen los requisitos de domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, pueden ser de cualquier lugar del país, pero el enriquecimiento de cada una de las actividades que ella ha tenido a los planes estratégicos que tenemos en formación es innegable. O sea, tenemos como organizaciones de consulta y como última novedad, y esto sí es absolutamente primicia para los que estamos aquí y para todos nosotros, se acaba de instaurar el TAT, el trámite a distancia, y no es por la situación de pandemia que vivimos, sino que ya el gobierno de la ciudad hace tiempo que para determinados estamentos tiene el trámite a distancia ya instaurado. Ahora también lo tenemos para la inscripción de las organizaciones del COPE. Así que la invitación está abierta a que se sumen, a que podamos hacer crecer el número, que esa es la forma de participación que podemos brindarles a través de un consejo de planeamiento estratégico que forma los planes a mediano y largo plazo. Este es el logo de la unidad de coordinación de planeamiento estratégico. Es para que lo recuerden, nosotros pertenecemos ahí. Yo soy el jefe de gabinete de la unidad de coordinación, donde su secretario es Jorge Giorno, y en el nombre de él y en el mío propio, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás, Patricia? Hola, Hugo, Yamil. Hola. A todos, muchísimas gracias por estar desde donde estén. A veces en la casa, el trabajo, estamos todos en lugares raros, pero bueno, es lo que nos toca. Y aprovechemos el tiempo, que eso es lo importante. Bueno, un poco yo lo que voy a tratar de hacer es darles una visión de cuál ha sido el trayecto que ha tenido el Consejo del Plan Estratégico en su desarrollo, y al mismo tiempo ver desde una visión dinámica, digamos, cómo esto ha sido un proceso y cómo seguimos en una dinámica de construcción y de articulación que creo que
vamos enriqueciendo día a día. Recién planteaba Hugo y contaba, digamos, la relación entre la Constitución del 94 y la Convención Constituyente del 96 en la ciudad, que sin lugar a dudas parimos o nacimos desde ahí, en nuestra autonomía en la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes saben que la Constitución de la ciudad de Buenos Aires nos define como una democracia participativa. Y esto, si bien en la Constitución está definido como un valor en sí mismo, es axiomático para la Constitución, también esta condición de participación en el devenir del tiempo, y me van a disculpar algunos pensamientos en este sentido, pero no puedo dejar de lado la beta politológica que tengo profesional, en realidad esta beta participativa también se terminó convirtiendo en un recurso en cuanto a la construcción de la legitimidad en el sistema político y en el fondo y en el modo de funcionamiento de esta democracia participativa. Obviamente la ley 310, que es la ley que reglamenta el artículo 19 y que da forma al plan estratégico, de alguna manera trasluce un modo de articulación exactamente derivado del artículo 19, en el cual todas las organizaciones que se conforman y que se suman al plan estratégico, de alguna manera se encuadran en el marco de lo que podríamos llamar un padrón, que son el tipo de organizaciones que se constituyen. Esto tuvo un formato inicial en el año 99, y obviamente la agenda inicial que tuvo el plan estratégico fue una agenda muy ligada al tema de la autonomía, porque en realidad, si bien la Constitución da las condiciones de un diseño institucional nuevo para la ciudad, lo cierto es que teníamos las limitaciones de ser sede del gobierno federal, y no solo ser sede del gobierno nacional, sino que todavía tenemos pendientes algunas de las cuestiones que derivaron de la ley SNOPEC y la ley del Cafiero, que de alguna manera limitaban nuestra autonomía. Entonces, el trabajo que se hace desde el plan estratégico inicialmente está muy asociado a la posibilidad de construcción de esta autonomía, al tema de expandir y dar los recursos necesarios en las transferencias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la justicia, la transferencia de la justicia. Y esto, de alguna manera, al constituirse como prioritario, también en los primeros tiempos genera una situación que, así como pasa en otras áreas de la institucionalidad de la ciudad de Buenos Aires, si bien esta fue una nueva institucionalidad, se monta sobre una estructura burocrática y administrativa ya existente. Y como pasa siempre, las inercias de los modos administrativos hacen que a veces jueguen de peso y contrapeso, con lo cual muchas veces, así como pasó y costó mucho la descentralización y no tenía que ver solo con la voluntad política de los gobiernos y las posibilidades de consenso en la legislatura, sino también de alguna manera las rigideces que tenía la propia administración central para traspasar sus funciones. En el caso del plan estratégico, del Consejo del Plan Estratégico, también esto de alguna manera permeó en el modo de relación con los ejecutivos sucedáneos, en función de esta relación que a veces nos daba más o menos espacio. Sin embargo, el trabajo que se hacía desde dentro del plan estratégico me parece que también tuvo una construcción dinámica en la cual supo ir dando cuenta de estas modificaciones que se iban planteando y de estas nuevas relaciones y nuevos contextos que también iban apareciendo. En este sentido, me parece que la administración del trabajo respondió de alguna manera a los modos en los cuales ha ido cambiando el tejido de representación de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros teníamos un modo de estructuración y de organización de las organizaciones, disculpen la tautología, de las propias organizaciones que constituyen, que son parte del plan estratégico, y esto se fue cambiando para dar lugar a una representación más equilibrada de los sectores que forman parte, porque de alguna manera lo que eran tradicionalmente las organizaciones profesionales y las organizaciones que se ocupaban de las cuestiones urbanas, poco a poco fueron incrementándose las organizaciones de derechos, las organizaciones
de ampliación de condiciones de planificación urbana. Digamos, el tejido y los modos de articulación de la participación social se ha incrementado y ha generado un entramado mucho más rico y mucho más diverso, y de alguna manera la forma administrativa del plan estratégico fue dando lugar a los cambios para poder integrar y representar a estos cambios que se iban dando. En este sentido, se encontraron formas que tuvieron que ver con la forma de organización de cómo se registraban las distintas organizaciones, el tema de armar una comisión interna que tuviera que ver con estos cambios que se iban produciendo y las dificultades que se planteaban en la propia dinámica del plan estratégico. A partir de acá se generó lo que hoy sigue funcionando y está generando un manual de funcionamiento para el plan estratégico, que es una comisión de normativa, en la cual permanentemente estamos dando cuenta y tratando de resolver los cortocircuitos o las situaciones que se plantean, porque además se plantean nuevas situaciones, porque se van incrementando y se van diferenciando las formas de trabajo que están teniendo los distintos grupos, como explicaba tanto Hugo como Yamil, pero al mismo tiempo, a mí me parece que hay una cosa que es importante de ser vista en el plan estratégico, y es que de alguna manera la forma en la cual se organizó el trabajo también tuvo que ver con una agenda estratégica, porque piensen ustedes que la organización de las dimensiones, Hugo hablaba de lo metropolitano y de género. La dimensión metropolitana funciona desde el inicio del plan estratégico, desde el 99, y la dimensión de género, la agenda de género en esa época, no era una agenda legitimada, y era una agenda, si se quiere, visionaria o de vanguardia, y hubo que discutir las mujeres dentro del plan de las distintas, provenientes de distintas organizaciones, lo tuvimos que discutir, pero entre el 2004 y 2005 ya estaba en funcionamiento la dimensión de género. Y fíjense ustedes que estas dos áreas de trabajo hoy son parte central, no solo de la agenda de la Ciudad de Buenos Aires, son parte central de la agenda que tiene que ver con los derechos a nivel internacional y que tiene que ver con cómo planificamos los modos de la articulación en lo urbano. Entonces, me parece que también el plan estratégico ha sido estratégico en su forma, es por ahí una redundancia, ¿no? Pero las áreas de trabajo que han planteado han tenido la capacidad de poder anticiparse en términos de plantear escenarios y respuestas para situaciones que hoy tenemos enfrente, como se planteaba recién, por ejemplo, el COVID. El COVID no tiene límite, la General Paz no es límite para una pandemia que nos está atacando a todos de la misma manera. La movilidad es un tema que venimos analizando desde hace muchísimo tiempo. El tema de las políticas de cuidado, qué es lo que pasa con la movilidad, cómo hacemos esta ciudad, planificar, hoy está de moda en los círculos que hablan de urbanismo, la ciudad de 15 minutos, y nosotros hace muchos años que hablamos de la ciudad a escala urbana, a escala humana, y esto tiene que ver con eso, tiene que ver con la proximidad, tiene que ver con la cercanía. Hace un ratito estaba escuchando y alguien preguntaba sobre el tema, le preguntaban a Manuela el tema de la participación en el diseño urbano. Yo, por ejemplo, puedo contar que en este momento, digamos, estamos detenidos por la pandemia, pero desde la dimensión de género estamos trabajando un proyecto para nominar calles en urbanizaciones en la ciudad de Buenos Aires, como es el Papa Francisco, para dar nombres de mujeres que sean relevantes para los habitantes de esa zona, con lo cual ahí fíjense cómo podemos encumbrar tres líneas distintas. Un modo de participación que está dentro de la legislación vigente, porque tiene que ver con la doble lectura para la nomenclatura urbana, la forma de audiencias públicas para la convocatoria a participar a los vecinos en su barrio para dar un nombre, y al mismo tiempo estamos dando cuenta de la visibilidad de las mujeres significativas, que es uno de los objetivos que tenemos desde todos los planteos y los manuales de género y urbanismo, que es el tema del lugar de las mujeres en las ciudades.
En este sentido me parece que, y esto me lleva al segundo tema, otra de las cosas que ha tenido el plan estratégico es que ha sido de alguna manera planteado en esta anticipación que yo les decía recién, el lugar de las ciudades en la agenda internacional. Piensen ustedes que hoy cuando hablamos de Urban 20 y el plan estratégico empezó a discutir estas cosas casi 20 años antes, o cuando hablamos de los ODS, nosotros cuando construimos y redactamos los ODS, en realidad cuando hicimos el plan estratégico 2017-2035, uno de los objetivos que nos propusimos fue poder cruzar cada una, la mayoría de las acciones que pudiéramos con los ODS, que en definitiva es el compromiso internacional que como país adquirimos y como ciudad admitimos en términos de una agenda internacional que tiene por lema no dejar a nadie atrás. Me parece que si nosotros estamos hablando de una ciudad que se compromete en su diseño institucional a una democracia participativa y que formula un mandato constitucional que dice que la ciudad tiene el deber y la obligación desde todos sus poderes de disminuir las inequidades entre las distintas áreas geográficas de la ciudad, y nos comprometemos como ciudad y como país a un proyecto internacional con objetivos, con metas y con acciones precisas que tiene por leitmotiv no dejar a nadie atrás, lo que estamos haciendo es dar contenido a posibles acciones que tengan que ver con las políticas públicas que vamos a desarrollar en el marco de la ciudad de Buenos Aires. Y desde este lugar me parece central algo que decía Hugo, que tiene que ver con la construcción de consenso. Yo creo que uno de los mayores valores agregados que tiene como dinámica el Consejo del Plan Estratégico es la expertise que han adquirido las organizaciones de la sociedad civil en poder sentarse en una mesa a pensar en términos estratégicos, diseños de políticas públicas, en de un modelo de ciudad a largo plazo, en donde también esté la representación pública, el Estado y todos los actores que de alguna manera integran este tejido de representación, en el cual, como decía Hugo, son parte las organizaciones profesionales, las organizaciones de ciudadanía, las organizaciones de derecho, los partidos políticos. En mi caso, hace mucho tiempo que integro el plan estratégico en representación de la Unión Cívica Radical. Ahora llevo adelante como rol la vicepresidencia por elección de las organizaciones, pero digo, la posibilidad de construir estos consensos creo que hoy adquiere un valor superlativo, en donde además la coyuntura nos está poniendo frente a la situación en la cual vamos a tener que ajustar los planteos y las salidas en una situación que se nos va a tornar difícil para todos, y no solo difícil para la ciudad, sino también difícil para toda el área metropolitana. Hoy, por ejemplo, estamos cumpliendo con la posibilidad, Hugo planteaba las distintas formas de democracia participativa y órganos participativos que tiene la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos hemos puesto como meta dentro del plan estratégico vigente la articulación entre los consejos consultivos que tiene la ciudad, del cual el único que tiene iniciativa legislativa exactamente es el plan estratégico, pero nosotros tenemos un consejo del plan urbano ambiental que hoy está diseñando una adecuación y una modernización del plan urbano ambiental vigente, que ya han pasado varios años desde su sanción, y también tenemos un Consejo Económico Social, el CESBA, que está en funcionamiento. Hoy, aún en la pandemia, estamos realizando acciones que llevan a la articulación entre estos tres consejos consultivos que tiene la ciudad de Buenos Aires, en donde quizás la diferencia cualitativa que tiene el plan estratégico es la experiencia que tiene en la articulación y en generar estos estos consensos, y esto lo ponemos a disposición como un instrumento necesario para lo que va a tener que ser la salida de la ciudad de la coyuntura que hoy tenemos post pandemia, que va a tener que articular, y que yo creo que Yamil decía que estamos reformulando el plan de desarrollo económico sobre el cual trabajamos todo el año pasado, pero vamos a tener que reformular muchas cosas dentro del diseño del planeamiento estratégico y dentro de los planes vigentes. Pero lo primero que tenemos que hacer para poder hacer eso es encontrar el espacio de encuentro.
y creo que una de las mayores oportunidades que tenemos por delante es potenciar ese encuentro, es buscar cómo articulamos las mejores salidas, pero al mismo tiempo y cómo utilizamos de la mejor manera los recursos que tenemos disponibles. Yo simplemente lo que he tratado de hacer en esta exposición es contarles cómo ha sido la dinámica, cómo hemos ido aprendiendo de nuestro propio funcionamiento en términos de poder construir mayores confianzas y de poder construir mayores certidumbres en función de ejercer una mejor y mayor representación, y al mismo tiempo como también poder ayudar en términos de toda la organización institucional que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para poder mejorar la calidad productiva institucional que tiene la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos muchos recursos disponibles y a esos recursos tenemos que apelar en una situación como la que estamos hoy, porque la verdad es que la situación es compleja y creo que, como les decía recién, el valor que adquiere el consenso y la posibilidad de construcción institucional hacia adelante pasa a tener una validez y una legitimidad, la verdad, muy fuerte. Así que bueno, les agradezco mucho, espero que haya sido útil la intervención y Patricia quedó a disposición para preguntas o cuestiones.